Soy el neurólogo jefe de la unidad de TLCB del Servicio de Salud Metropolitano Sur en Santiago, Chile. También trabajo en Clínica Alemana de Santiago y soy docente de la Universidad de Chile. El día de hoy les quiero hacer una pequeña presentación sobre algunos aspectos generales de TLCB que está relacionado un poco de alguna forma con el futuro de la neurología, sino el presente ya y con algunos indicadores y números que hemos tenido nosotros en Chile con esta experiencia de TLACB que ya lleva 4 años. Brevemente, TLACB o telestroke, como encontrarán en la literatura, es un sistema de telemedicina sincrónica de urgencia para asistir y tratar a pacientes que sufren un ACV. Si el paciente está en ventana para trombolisis cerebral, se activa lo que nosotros acá en Chile llamamos código ACV o stroke code o código ictus en España, y la unidad entra en acción de manera inmediata. Realizamos la trombolisis asistida a distancia por neurólogos calificados en neurología vascular mediante videoconferencia. Hacemos la lectura de imágenes, vemos la videoconferencia, hacemos la videoconferencia, como les dije, examinamos al paciente en conjunto, tomamos las decisiones en conjunto y supervisamos el procedimiento de trombolisis durante todo lo que dura esta intervención, ¿no es cierto? Si es en el caso de usar Actilice, estamos la hora completa que dura el goteo de Actilice. Abajo les dejo un link de un video de nuestra unidad para que puedan entender de forma más didáctica lo que es el proceso de TLACB. Básicamente, el código de ACV en Telestroke funciona como funciona cualquier código ACV. Un paciente que es sospechado como ACV avisa el triage, ¿no es cierto?, hacia adentro del hospital, de la urgencia, y paralelamente nos avisa a nosotros mediante mensajería o llamado telefónico que existe un paciente con sospecha de ataque cerebrovascular. El hospital ejecutor, que es donde llega el paciente, realiza de forma autónoma un TAC de cerebro simple, toma exámenes de laboratorio, estabiliza al paciente, luego lleva al paciente a un box de telestroke, TeleACB, y se van subiendo las imágenes de cerebro a una nube a la cual nosotros tenemos acceso y empezamos revisando el TAC del TAC de cerebro. Una vez que el paciente llega al box de videoconferencia, se realiza la videoconferencia, evaluamos al paciente en conjunto. Hasta ese momento nosotros ya tenemos bastante información del paciente, puede ser la información que viene del sistema prehospitalario, la primera información que se tiene en el triage y la información que ha logrado recopilar el colega urgenciólogo médico de urgencia que está en ese momento atendiendo el caso, ¿cierto? Básicamente el flujo es simple en términos de que si es un ACV isquémico no candidato a trombolisis o un ACV hemorrágico, nosotros hacemos el examen neurológico, dejamos el protocolo sugerido para las siguientes 24 horas y si el paciente es candidato a trombolisis, hacemos la trombolisis en ese mismo box de videoconferencia, que es un box que está habilitado con oxígeno, con aire comprimido, que tiene las capacidades de atender un paciente en urgencia y supervisamos la trombolisis el tiempo completo. Luego el paciente es trasladado a la unidad de paciente crítico o stroke unit o unidad de ictus que se define localmente. Una de las cosas importantes en este sistema es que hay que cambiar paradigmas. Nosotros hicimos una apuesta inicialmente que afortunadamente la ganamos y básicamente está relacionada con estos puntos que están acá. El sistema está centrado en el médico de urgencias, no en el neurólogo local. Este es un sistema para lugares donde no hay neurólogos, pero ocasionalmente hay neurólogos locales que no están en la urgencia y trabajan de forma paralela en el hospital, pero esto está centrado en el médico de urgencia. Por lo tanto, aquí hay un concepto de tiempo que tienen los médicos de urgencia, los urgenciólogos, que es bastante útil para esta patología que es tiempo dependiente. Está centrado en el enfermero o enfermera de urgencias también. Como vieron ustedes en esta parte de tomar exámenes de laboratorio y solicitar la orden de escáner, ahí no entra el médico en juego, entra exclusivamente el personal de enfermería, lo que nos hace ganar un tiempo muy importante. La enfermería realiza el triage, la activación del código ACD, la solicitud de escáner o tomografía cerebral y exámenes de laboratorio. Esto antes en Chile
era todo hecho por el médico y esto ha sido un cambio de paradigma importante que nos ha permitido los resultados que les vamos a mostrar a continuación. Y hay que conocer a la gente de forma presencial, y eso se los digo porque ya tuvimos la experiencia del pre-pandemia y durante pandemia y montar los hospitales en las dos situaciones. Se puede hacer todo de manera virtual, se puede capacitar al equipo de manera virtual, funciona bien, pero nosotros siempre creemos que una presencia de nosotros en el centro ejecutor siempre aporta. Por ejemplo, aquí en esta foto vemos cómo yo fui a visitar el box de telemedicina, hice algunas observaciones de cómo debía estar la luz, cómo debía estar la camilla, los insumos que deberían estar en el box de urgencia, etcétera. Todas esas cosas nos sirven mucho también para definir el, eh, la guía, el camino que sigue el paciente desde que entra por la puerta, sigue hacia el escáner y va a cuál o tal box. A veces incluso tenemos la opción de elegir qué box de telemedicina del hospital va a ser, así que una actividad presencial siempre es bienvenida. Siempre se hace la pregunta si es un sistema de calidad o no. Esa pregunta ya a estas alturas, en el 2021, empieza a ser, a tener mucha evidencia y a ser ya, a cambiarse por otro tipo de preguntas. Pero solamente aquí para mostrarles, y se los pongo porque este es un paper reciente, es pequeñito, de un grupo de Taiwán, porque hay otros que están incluso en la guía americana de stroke, pero vemos que el, la diferencia entre una consulta por telestroke o presencial, face to face, como hablan acá, es prácticamente equivalente en términos de complicaciones, hemorragias intracraneales, eh, transformación hemorrágica, letalidad y ranking a los 90 días, ¿cierto? No hay diferencias significativas y eso se ha repetido en prácticamente todos los estudios que hay de telestroke de los últimos 5 o 6 años. Por ejemplo, un indicador de calidad del proceso que es el tiempo puerta aguja, estos son datos de nosotros, de Chile, de la unidad de tela CB, desde el año 2018 hasta mediados del segundo semestre del 2020, vemos que el puente aguja, visto como un indicador de calidad, ¿no es cierto?, va a la baja lentamente o entra en una fase de estabilización. Por lo tanto, también es un proceso que puede medirse y que puede compararse con un sistema presencial. En el caso de nosotros, el tiempo puerta aguja promedio es bajo 60 minutos, o la mediana, mejor dicho, 60 minutos, y eso sirve para establecer también un indicador de calidad y de seguridad. Hay algunas publicaciones interesantes, por ejemplo, esta salió este año, el 2021, que muestra que miles de pacientes atendidos por ataque cerebrovascular, que aquellos que recibieron atención vía telestroke tuvieron mayores tasas de reperfusión y menor mortalidad a 30 días comparado con aquellos que fueron tratados en hospitales sin telestroke, entiéndase, hospitales que necesitaron derivar a ese paciente a otro lugar principalmente. Ahora, en Chile tenemos algunos datos interesantes que les vamos a mostrar. Este estudio, que también está hecho como una revisión, ¿no es cierto?, muestra que los pacientes que son atendidos por telestroke presentan en general menores tiempos de atención entre inicio de síntomas y reperfusión y menor tiempo de asistencia por el neurólogo. Oh, aquí. eh, Tienen mayor posibilidad de ser trombolizados, tienen mayor posibilidad de ser tratados antes de 3 horas, ranking mejor. Eso ya está estudiado, incluso en este análisis de revisión se encontraron los mismos datos. Y eso es bastante interesante, podría sonar a veces un poquito contraintuitivo, pero es lo que nosotros también vemos en Chile, en nuestros datos de Chile. Vemos aquí otros forest plots que muestran que la letalidad intrahospitalaria también favorece al telestroke, o sea, es menor, y las tasas de hemorragia son equivalentes. Entonces es un procedimiento que si se hace bien y se cuidan los estándares de calidad, vamos a tener muy buenos resultados.
Esta es una publicación que nosotros sacamos aquí el 2018 para compararlo con datos que estaban publicados en Chile de forma presencial. Aquí ven estas cifras que dicen HBL, HSJD y HHA, son hospitales de Santiago, de Chile, que muestran su experiencia presencial en función de algunos indicadores. Y esto de acá es lo que teníamos en Telestroke hasta el año 2018. Ven, por ejemplo, que las experiencias inicialmente fueron pequeñas. Yo también participé, por ejemplo, en esta del Barros Luco con 19 pacientes. Nosotros ya teníamos 115 pacientes acumulados, así que era una buena cifra para definir más o menos cómo iba el camino. Y los tiempos puerta aguja, claramente vemos que el tiempo promedio, y aquí no usamos la mediana, usamos promedio solamente para poder compararnos con este estudio, es claramente menor, 61 minutos versus 89 o 111 minutos, incluso aquí en los hospitales presenciales. La tasa de hemorragia intracraneal sintomática es menor en nuestro sistema, 3,5 versus 5% en otros lados, y la letalidad, que aquí no medimos, esperamos que, o sea, pensamos que es menor. Sin embargo, no hemos hecho necesariamente un seguimiento de 90 días porque asumimos que cuando el estándar de calidad del procedimiento está bien hecho intrahospitalario, lo que viene después más bien es una consecuencia natural. Las tasas de trombolisis reportadas aquí, en el mejor de los casos, es 6% y aquí de 12%. Eso es muy importante. Ese es el número total de pacientes con ACV isquémico que logran ser trombolizados. Y eso en Telestroke, al menos en nuestro sistema, ha demostrado ser muy, muy, muy alto. Nuestro sistema oscila entre un 6% hasta 18% de tasa. Eso es altísimo y es muy bueno y es claramente superior al promedio nacional de trombolisis y es claramente superior al promedio de otros centros que hacen trombolisis presencial de alta calidad. Los requisitos para que exista un sistema de TLACB son bastante simples y en general están relacionados con tener tomógrafo o TAC, como le llamamos aquí en Chile, en la urgencia 24/7, que exista una brecha geográfica, o sea, que se justifique desde el punto de vista de acceso a atención o a especialistas, que exista ausencia de neurólogo en el servicio de urgencia, porque aquí en Chile la trombolisis solo la indica el neurólogo. Que exista, por supuesto, fármaco trombolítico, que existan habilitantes tecnológicas, que a estas alturas de la vida ya nos hemos acostumbrado con la pandemia a funcionar con distintas tecnologías de comunicación y funcionan todas bien, ya sea Zoom, ya sea Polycom, funcionamos bastante bien, solo que hay que asegurar una buena calidad de conexión. Aquí en Chile tenemos una red de fibra óptica entre los hospitales que funciona muy bien y nos da mucha estabilidad y nos da mucha privacidad, sobre todo guardando los datos del paciente. Tiene que existir un compromiso del equipo de neurólogos y de los hospitales ejecutores y tiene que existir líderes locales. Eso es muy importante, que en cada hospital donde vayan a montar un sistema de telestroke exista un líder tanto médico, tanto de enfermería y tanto de tecnologías y que se hagan responsables del proceso. Es lo que le llamamos líderes locales, en otros lugares le llaman champions, ¿no es cierto? Pero en este caso líderes locales suena bastante mejor. La experiencia en Chile muestra que ya tenemos más de 2.500 casos solo en la unidad de TLACB. Debo decir que existen otras pequeñas iniciativas de telestroke en otras partes de Chile. Hemos hecho ya a esta fecha de esta charla más de 560 trombolisis. Hacemos más o menos 280 trombolisis por año proyectadas para el 2022. En realidad probablemente van a ser más, cerca de 300 trombolisis al año. Eso es un número muy grande para Chile, muy grande. Háganse la idea que el hospital que más trombolisis hace en Chile hace menos de 100, cerca de 80. Entonces nosotros estamos casi triplicando esa cifra. Eh, Como les conté, se formaron otros centros que ofrecen telestroke de la sede en regiones, principalmente en el sur de Chile, en Punta Arenas, hay otros en el norte de Chile y otros en la región centro-sur que han funcionado aparentemente bien. En este momento, para ser exactos, el 17,3% de la población nacional está bajo el sistema de telestroke de nosotros, o sea, de la unidad de TLACB, que solo somos 5 neurólogos, y sumando las otras experiencias, llega a ser un 20% de la población nacional, lo cual nos tiene bastante contentos, porque nuestra brecha era probablemente un 20% 40% de la población nacional que necesitaba telestroke y ya vamos al menos en la mitad.
Hay datos emergentes sobre la necesidad del sistema, porque a veces incluso es un respaldo para los lugares que tienen normalmente sistema presencial, pero que por alguna razón no la pueden brindar. Bueno, Telestroke también funciona como un respaldo en esos casos. TLCD fue muy robusto en la pandemia, les voy a mostrar algunos datos, y tiene impacto en la investigación y en la formación en ACB acá en Chile. Estos son nuestro rango de acción. Esto es un telestroke que está en una ciudad más al norte y nosotros llegamos en realidad hasta un poco más acá y tan lejos como la isla de Pascua que está a casi 4.000 kilómetros de distancia del país en una isla en la mitad del océano Pacífico. Este es nuestro primer paciente trombolizado en la isla de Pascua, un hombre pescador cercano a los 60 años que hizo una fascia y una hemiparesia, se trombolizó con muy buenos tiempos y quedó con un ranking cero y con una FA que está anticoagulado. Y anduvo muy bien, por eso lo ponemos porque también es una muestra de que hacer trombolisis a distancias tan largas se puede hacer y de buena calidad. Hasta donde sabemos, esta es la trombolisis más distante que se ha hecho en el mundo y evidentemente tuvo muy buenos resultados. Es una población pequeña donde los pacientes llegan rápido al hospital y eso también nos ayuda. Solo para mostrarle datos, esto hasta el 2019, medimos todo esto mediante un registro prospectivo que se llama ruta en base a REDCap y nuestros tiempos puerta-aguja están cercanos y menores a los 60 minutos, nuestro tiempo puerta-escáner 10 minutos, puerta a videoconferencia 22 minutos, eh, a la decisión 15 minutos y nos demoramos 7 minutos entre tomar la decisión y que se inyecte el trombolítico. Este tiempo podríamos bajarlo un poquito más, ¿cierto? Esto es entrenamiento de enfermería principalmente. Y este otro tiempo de puerta videoconferencia es un tiempo en que si metemos un poquito de tecnología probablemente también podríamos bajarlo. Como les decía, más o menos 560 trombolisis y aquí hay cosas interesantes. Estos hospitales que están escritos aquí con una línea de manuscrita, un círculo, empezaron solo hace 3 meses y en 3 meses ya alcanzaron entre los dos al menos una cantidad equivalente a lo que alcanza este otro hospital que ya lleva prácticamente 3 años. Eso es súper interesante. Estos dos hospitales tenían trombolisis cero antes de Telestroke y empezaron con un número importante, lo que nos hace pensar siempre qué pasaba antes con estos pacientes. Era una demanda oculta, como le llaman los economistas de la salud, ¿no es cierto? ¿Qué pasó en la pandemia? Bueno, esto es de Estados Unidos, es una cantidad grande de pacientes que mostró en este estudio, que pueden ver ahí, que es de Universidad de Tennessee, que muestra que los tiempos puerta-aguja no cambiaron durante la pandemia, o sea, el estándar de calidad de Telestroke se mantuvo, pese a que a lo mejor hubo un poquito una caída en los niveles de consulta a la urgencia, el puerta-stroke se mantuvo, y estos son los códigos intrahospitalarios donde también hubo alguna oscilación, pero en general se mantuvieron. Estos son datos de pandemia de nosotros, de nuestra unidad. El tiempo, la mediana puerta aguja no tuvo variación y de hecho incluso observen que la dispersión es menor en el año 2020. Nosotros hicimos una medición de la dispersión y la dispersión sí fue significativamente menor, lo que quiere decir que el proceso en vez de empeorar aún mejoró, siendo que los promedios son iguales, las medianas son iguales, la dispersión fue menor, o sea, el sistema se consolidó muy bien. Estos son datos que vamos a publicar prontamente, ya los enviamos a la revista de la unidad de TLACB durante el periodo pre-COVID y el periodo COVID. Y vemos que la cantidad de pacientes visto como incidencia acumulada es prácticamente igual. Esto nos dice que la cantidad de pacientes que consultaron a nuestro sistema fue la misma, se demoraron lo mismo en llegar y pudimos trombolizar a la misma cantidad de pacientes. No me da el tiempo probablemente para mostrarle todos los datos, pero hicimos toda la medición de estándares de calidad y el Telestroke funcionó de manera robusta y exactamente igual que en un año prepandemia. Yo sé que esos datos son un poco discordantes con otros que se han publicado en otros lugares, pero hay muchos datos ahora ya en la red de que el Telestroke es un sistema robusto
que muestra, como les mostré en Estados Unidos, que no baja los estándares de calidad. Eso es muy, muy interesante. Lo que se pueden encontrar es que en algunas partes tal vez hubo una merma en los casos que consultaron, pero hay que hacer una diferencia grande en que en todas las pandemias hay una disminución en las consultas a la urgencia, pero no necesariamente en las patologías graves. Si stroke ha sido considerado como una patología grave, ya sea por el sistema o por el paciente, la cantidad de stroke que van a llegar es igual, con los niveles de gravedad en medidos en NIHSS también de la misma cuantía, sin diferencia. Eso es lo que les quería mostrar. Aquí estamos nosotros. Aprovechando que la charla es particularmente para Colombia, les quería contar que uno de los neurólogos que trabaja con nosotros es el doctor Rocha, que está aquí. Él es colombiano, se formó con nosotros en la clínica alemana y está trabajando con nosotros. También ha llegado el doctor González, que también es uno de los neurólogos locales que trabajaba con nosotros, que ahora se juntó a nuestro equipo. Así que estamos cada vez ampliándonos más. Estas son las instituciones con las cuales tuvimos o tenemos algún tipo de vinculación en investigación. Así que eso les quería contar el día de hoy. Muchas gracias.